Ahí está grabando. Bueno, buen día de vuelta para todos y para todas, para los cursos de segundo año. Vamos a comenzar este encuentro número 5, intentando seguir un poco en el análisis, en el estudio de la historia de nuestro país. Recuerden que estamos en los primeros años en que las Provincias Unidas del Río de la Plata se organizaron a partir de mayo de 1810, como ya hemos visto. Y ahora vamos a profundizar un poco en qué sucede en el Río de la Plata, ¿sí?, a partir de 1820, cuando esa inestabilidad política de la que tanto hablamos sigue sus caminos, ¿sí? Ustedes recordarán que nosotros vimos que con la Revolución de Mayo se forma una primera junta de gobierno integrada por criollos revolucionarios. Entonces, vamos a ver un poco qué sucedió después con ese primer directorio, segundo directorio, la junta grande también que estuvo. Bueno, vamos a ver un poco qué pasaba, ¿no? Y qué vínculos o conflictos se daban entre Buenos Aires, ¿sí?, que seguía siendo un poco el centro de la actividad política, ¿sí?, y económica del Río de la Plata. ¿Qué vínculos tenía Buenos Aires con el resto de las provincias? Bien, recuerden por favor que cualquier consulta que tengan, me dicen y lo planteamos. Si no quieren hablar, pueden escribir en el chat también. Exactamente. Bueno, ahí voy a empezar a compartir. ¿Pueden ver el archivo? Está en una carpeta. Sí. Ahí se abrió el Power, ¿lo pueden ver? Todavía no debe estar cargando. Bien. Solo Cualquier cosa me... puso compartir carpeta, compartir pantalla. Puse compartir pantalla. Ah, ¿Todavía no lo ven entonces? Es un Power, ¿eh? no, todavía no. Bueno, las cosas son las que pasan. Se deslumbra y dice... Voy a dejar de presentar y voy a intentarlo de nuevo. Un segundito, por favor. Bueno, mientras tanto que el profe trata de compartir pantalla, queríamos retomar la clase de hoy, como bien, si tuvieron oportunidad de ver la bibliografía, trata de dos etapas, de 1810 a 1820, la primera etapa, que ahí apareció el Power, y después la Bien. segunda etapa de 1820 a 1830 aproximadamente. Bueno, ahí va a explicarle el profe la primera parte. Bueno, perfecto. Bueno, ahora sí, chicos, vamos a empezar con el tema de hoy. Como les decía recién, este periodo que vamos a ver de 1810 a 1830 es un periodo que está marcado entonces por la independencia, ¿sí?, de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Recordemos que todavía no se conocía por el nombre de República Argentina, ¿sí? Que se produce un 9 de julio de 1816, ¿sí?, el día que se firma entonces la independencia de nuestro actual país. Y por otro lado, este periodo va a seguir siendo un poco la característica de la inestabilidad política que les mencionábamos en estos últimos encuentros, ¿sí? Entonces, nos interesa que ustedes puedan retener un poco qué es este concepto de inestabilidad, ¿no? Cuando realmente cuesta, se hace difícil poder sostener un sistema político de gobierno, ¿sí?, sobre un territorio en donde los conflictos y los intereses
sobre todo, son muy distintos, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. A continuación acá, en este mapa, que es un mapa de la época, digamos, ustedes van a poder visualizar y entender, ¿sí? ¿De qué estamos hablando cuando decimos que es un territorio tan diverso en donde los intereses son diferentes? Si ustedes miran este mapa, tiene por un lado la referencia de la pertenencia, ¿sí?, de cada territorio. Es decir, en lo que hoy es nuestro país, la República Argentina, apenas, ¿sí?, Buenos Aires está ahí separadita, ¿sí?, en color blanco, Todavía no se ve el del mapa, resto. profe. Ah, disculpen. ¿Me avisan, por favor, cuando se vea? Porque yo ya cambié la filmina, ¿eh? Está en el mapa. No, está en la presentación nomás todavía, no pasó al mapa. Ay, Dios, a ver qué habrá pasado ahora. Bueno, ahí volví a cambiar. No cambia. ¿No cambia? No, ahora sí. Ahora sí. Bueno, parece que está bastante lenta la conexión hoy. Tiene que ver con eso, no se preocupen, con la conectividad de Internet. Bueno, vuelvo a comentarles. Entonces, lo que ustedes ven donde está el territorio con lo que es la bandera argentina, ¿sí? Bueno, son obviamente las provincias que han mantenido su lealtad política hacia los revolucionarios criollos, ¿sí? Desde 1810. Y después está Buenos Aires, ahí a la derecha, ¿sí?, el territorio en blanco, en color blanco, que van a ver sobre las márgenes del Río de la Plata. Pero fíjense ustedes cómo Buenos Aires está, en cierto modo, cercada por dos territorios muy importantes. Por un lado, en la zona norte van a ver un mapa parecido al de nuestro país, ¿sí?, que tiene una franja en diagonal en color rojo. Esa es la formación, digamos, de lo que es la banda oriental, ¿sí? Es lo que hoy llamamos República Oriental del Uruguay, obviamente cuando en estos años era un territorio mucho más amplio de lo que es hoy Uruguay, ¿sí? Fíjense ustedes cómo en ese entonces Uruguay, en este caso la banda oriental, ocupaba parte de lo que hoy es Entre Ríos, lo que hoy es Santa Fe, y lo que también es Corrientes y parte de Misiones, ¿sí? Entonces estaba sobre lo que llamamos las provincias del litoral de nuestro país. Tenemos entonces ahí, arriba tenemos la República del Paraguay, y después tenemos el Virreinato del Brasil, que está bajo dominio de los portugueses, como siempre, y después al costado izquierdo van a ver, en la zona norte, ¿sí?, noroeste, van a poder ver también en color verde la bandera de España, porque están los dominios españoles en el Alto Perú, ¿sí? Que recuerden ustedes que el Alto Perú se mantuvo siempre fiel al poder de la corona española. Esto significa que cuando se produce la revolución en el Río de la Plata, los habitantes del virreinato del Alto Perú, por supuesto, no estaban de acuerdo y no reconocían esa autoridad, ¿sí? Y por otro lado van a ver abajo Chile, con su capital ahí en Santiago, que sigue siendo una capitanía general dependiente de los dominios españoles. Obviamente hasta que, es lo que vamos a ver después, llega la campaña militar de San Martín a liberar entonces a Chile del dominio español. Pero hay algo que me interesa destacar, y es que si ustedes miran lo que hoy es nuestro país, gran parte de nuestro país estaba habitado por poblaciones originarias, ¿sí? Ustedes van a ver que al norte está lo que se llama el Gran Chaco, ¿sí? Y entre paréntesis dice dominios de indígenas indomables. Bueno, es una forma, es un adjetivo de decir a estas poblaciones, de llamarlas de ese modo, porque por supuesto no se brindaban a la conquista, ¿sí?, de los criollos de manera fácil. Al contrario, había muchos conflictos en las fronteras, ¿sí?, en las zonas de fronteras que Buenos Aires, por ejemplo, tenía con las poblaciones originarias.
Y hablando de frontera, pienso también en todo lo que es el actual territorio de nuestra Patagonia, que miren ustedes hasta dónde llegaban los dominios que tenían los pueblos originarios de todo el sur, de lo que hoy es nuestro país, y parte de Chile también. Fíjense ustedes todo lo que ocupaban las poblaciones originarias. Entonces estamos hablando de un territorio que era muy grande y era mucho más grande en extensión que las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Sí? ¿Acá se entiende? Les pido que me respondan o en todo caso que escriban en el chat y la profe me lee, porque yo no los puedo ver por eso. Sí, se entiende, dice Mario, Tiziano, Altair, Sandra, Bien, bueno, muchas gracias. Johnny, Lautaro, Vamos José. así. Bueno, gracias. Como ustedes podrán ver al lado, vamos a ver un poco qué sucedió entonces en el Río de la Plata luego de la Revolución de Mayo. Y tenemos esta confluencia de factores que va a determinar que este periodo sea de un amplio desarrollo del conflicto. ¿Sí? Estamos hablando por un lado de la Asamblea del año 13, la Revolución en la Banda Oriental, el Directorio de Alvear, ¿sí? La Declaración de la Independencia y el Gobierno de Pueyrredón. ¿Sí? Ahí cambié de diapositiva. Ustedes me dirán si la pueden ver. Esperemos un ratito, todavía no. Le avisamos cuándo. Bueno, perfecto. Entonces les decía que la confluencia de estos factores, de estas formas de gobierno y demás, va a determinar este periodo. Y vamos a tratar de empezar a ver ahora entonces cada factor, ¿sí? Que yo les comentaba. Cuando ustedes me digan entonces, Todavía no se ve. Ahora sí, ahora sí. Ahora se ve. sí. Bien, perfecto. Bueno, en este caso, la Asamblea del año 13, estamos hablando del año 1813, ¿sí? Va a comenzar sus sesiones la Asamblea General Constituyente, ¿sí? De este modo se llamó, en Buenos Aires, que básicamente va a ser el organismo que va a reunir a todos los diputados de las provincias que integraban este amplio territorio que había decidido entonces liberarse del dominio español, en el que por supuesto se van a discutir un montón de cosas interesantes. Por un lado, esta asamblea se va a proclamar soberana, ¿sí? Y este concepto es importante porque cuando hablamos de soberanía estamos decidiendo sobre los destinos de un territorio y la capacidad que tienen sus personas, en este caso los representantes políticos, para tomar esas decisiones, ¿sí? Y se decide un poco sobre la organización política que va a tener las Provincias Unidas del Río de la Plata a través de una constitución, es decir, ese cuerpo de leyes que les van a otorgar entonces a los representantes la capacidad de gobernar a sí mismos, a un territorio, ¿sí? A un conjunto de personas. Entonces, las medidas que toman van a tender a reordenar la sociedad, ¿sí? Inspirada en los ideales de la Revolución Francesa de 1789. ¿Y por qué hablamos de esa revolución? Porque las medidas que se toman fueron las mismas que se tomaron en Francia en aquel año, y estamos hablando de la supresión de los títulos de nobleza. Cuando hablamos de títulos de nobleza estamos hablando de formas de movilidad social que se le ponían a las personas que ocupaban cargos importantes en una población, ¿no? Empezando por el virrey, ¿sí? Que era el representante del rey de España en América. Entonces, en este caso, esos títulos, ¿sí? De nobleza no correspondían con la sociedad que se intentaba ordenar, ¿sí? Con esta asamblea. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba era garantizar una igualdad entre las personas, ¿sí? Bueno, otra medida importante que se tomó fue la abolición de las formas de servidumbre indígena. ¿Saben lo que es la palabra abolición? ¿Alguien que quiera hablar en el micrófono?
Si saben qué significa la palabra abolición, porque dicen que no, en el chat dijeron que no se escuchó tu No, pregunta. No sé. Perdón. Bueno, les preguntaba si saben lo que significa la palabra abolición. Mario Ojeda dice la anulación de una ley. Ajá, bien. ¿Alguien más? Tiziano Bueno. dice que es una ley o costumbre. Ajá. Bueno, son un poco los vínculos que ustedes están diciendo están bien. Concretamente, abolición, sí, es una prohibición, es prohibir algo y es para justamente prohibirlo de por vida, sí, que no vuelva a ocurrir en la vida cotidiana de un grupo de personas. Entonces, concretamente, abolir significa prohibir, sí, una ley que antes se había sancionado pero que ahora, por las características de la época en la que se viven, se entiende que esa ley estaba mal, ¿sí? Que no debía regir entonces en una sociedad determinada. En este caso, en el Río de la Plata, lo que se prohibió, lo que se abolió, o por lo menos intentaron hacer los representantes, fue justamente prohibir las formas de servidumbre indígena. Es decir, recuerden ustedes que con la llegada de los españoles y la ocupación de los territorios, gran parte de los indígenas de América fueron trasladados como mano de obra de manera forzosa, es decir, sin contar con el consentimiento, con la palabra positiva de los indígenas. Y con esto quiero decir que eran obligados a trabajar, ¿sí? De manera muchas veces cruel, ¿sí? Y obviamente en América se da el mayor genocidio que pueda existir sobre una población. Cuando decimos genocidio estamos hablando de torturas, de asesinatos, de desapariciones y demás de los pueblos originarios. A tal punto que no se sabe la cantidad todavía de indígenas que han muerto en manos de los españoles. Entonces, esas formas de servidumbre, cuando decimos servidumbre estamos hablando de mano de obra que le sirve a una familia adinerada, ¿sí? A hacendados, a funcionarios políticos, y que básicamente tenía que ver con que los varones trabajaban en actividades económicas, ¿sí? Propiamente, y por otro lado, mujeres y niños y niñas eran empleados como mano de obra doméstica, ¿sí? En los hogares. Por lo tanto, todos quedaban separados de su familia. Entonces, lo que se intentaba a partir de ahora es un poco terminar con esas prácticas. No significa que esto desapareció de un día para el otro. Vamos a ver por qué. Porque el cambio fue gradual, llevó tiempo, ¿sí? La abolición de la esclavitud en nuestro país, ¿sí? En lo que es la Argentina, va a desaparecer recién a partir de 1853 con la nueva Constitución Nacional, ¿sí? Entonces estamos hablando de mucho tiempo en el medio. Bueno, esas formas de servidumbre que eran la mita y el yanaconajo, como ustedes ya han podido ver el año pasado, ¿sí? Eran un poco las que se intentaban entonces eliminar. Por otro lado, se decretó la libertad de vientres. Esto significa que tanto hijos como hijas que eran de esclavos, ¿sí? Que habían nacido a partir del 31 de enero de 1813, iban a ser libres, ¿sí? Nacerían libres. Esto significa que se les iba a cambiar su situación jurídica, iban a dejar de ser esclavos para ser personas libres, como todas las personas que integraban la vida en sociedad del Río de la Plata, ¿sí? Y por otro lado, esta asamblea del año 13 aprobó medidas de un Estado independiente. Esto significa que diseñó su propia moneda, ¿sí? Y símbolos propios que vamos a ver un poco después cuáles son. Pero esto no significa que se dio de manera armónica o de manera feliz. Al contrario,
La Asamblea, como temía que posiblemente los españoles volvieran a invadir el Río de la Plata y recuperar el territorio, la Asamblea decidió crear un gobierno centralista. Cuando decimos centralista estamos hablando de que todo lo que se defina se va a centrar en un territorio determinado. En este caso, ese territorio seguía siendo la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Bajo la figura unipersonal del directorio. Esto significa que el directorio iba a ser una nueva forma de gobierno que iba a estar definida por el poder que iba a tener una sola persona. Por eso hablamos de una figura unipersonal. Y no, como vimos antes, en los triunviratos, ¿sí? Que estaban compuestos por 3 personas. Ahora el poder pasaba a estar en manos de una persona que iba a ser denominado director supremo, ¿sí? Yo les puse ahí entre paréntesis, bueno, lo vamos a tener a Posadas y a Carlos de Alvear, que van a ser los 2 directores del territorio. Bien, ahí cambié de vuelta de diapositiva y Ahí ustedes se me ve. dicen si la ven. Bien, perfecto. Bueno, vamos a ver mientras tanto qué ocurría en la banda oriental, ¿sí? En ese territorio que estaba cruzando el Río de la Plata, ¿sí? En lo que hoy es Uruguay. Bueno, en el actual Uruguay la división política era marcada. ¿Por qué? Porque en Montevideo, que era la capital, ¿sí? El poder español seguía firme, ¿sí? Con el apoyo del ejército, y eso era muy importante, contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de los comerciantes. Entonces, tanto el poder militar como el poder económico seguían legitimando, ¿sí? Seguían acompañando al poder español. Pero mientras esto ocurría en la ciudad, en el campo, ¿sí? Tanto hacendados, es decir, los dueños de las haciendas, de las estancias, y los peones, que son los que trabajan en esas estancias, se sumaron a la revolución que había empezado en el Río de la Plata. Y en el caso de la banda oriental, se sumaron al mando del jefe de milicias, que era José Gervasio Artigas, el que ven ahí en la imagen. Esta va a ser una figura importantísima en Uruguay, ¿sí? Así como lo es para nosotros José de San Martín. Bueno, José Gervasio Artigas va a cumplir un poco la misma importancia histórica para los uruguayos. Tanto España como los miembros de la Junta de Gobierno, ¿sí? En el Río de la Plata, tenían muchas diferencias, pero para evitar mayores confrontamientos, ¿sí? Van a acordar que el poder de la corona realmente es firme en la banda oriental. Entonces le van a reconocer los criollos revolucionarios a los uruguayos que el poder que tienen los españoles en la banda oriental realmente es fuerte. Esto va a ser considerado por Artigas como una traición a sus intereses, ¿sí? Una traición, digo, de parte de los revolucionarios. Entonces, Artigas se va a sentir traicionado y va a decidir, junto con miles de personas que lo seguían, marcharse hacia la margen entrerriana del río Uruguay. Recuerden ustedes que el río Uruguay inicia una vez que termina el Río de la Plata, ¿sí? Estamos hablando tierra adentro, ¿sí? Entonces, se va a instalar en la margen del lado argentino, por decirlo entre comillas, en lo que hoy es la provincia de Entre Ríos. Sobre la costa, entonces va a estar instalado Artigas con toda la gente que lo sigue. Lo que es interesante de Artigas es que él se construye como un caudillo, ¿sí? Y la figura del caudillo va a ser importante en estos años, no solamente en la banda oriental, sino en gran parte de las provincias unidas. Un caudillo es un líder político que es reconocido y que es muy apreciado, es decir, es muy querido por sus seguidores. En el caso de Artigas, él era muy apreciado por el grupo de seguidores que él tenía, y en este caso, tanto españoles como centralistas deciden obviamente formar cada uno su propio gobierno, y en este caso están, en el caso de Artigas, están por supuesto en contra de las dos formas de gobierno, ¿sí? Ya sea la invasión española como la forma de gobierno centralista que adoptó Buenos Aires con la Asamblea del año 3.
En el caso de Artigas, él va a encontrar inspiración en la Constitución estadounidense de 1776, ¿sí? En donde él va a proponer, digamos, una república confederal, es decir, una autonomía para cada provincia en el Río de la Plata, ¿sí? Que cada provincia se gobierna a sí misma. Pero esta propuesta que él tenía fue rechazada por Buenos Aires, ¿sí? Entonces, él decide crear la Liga de los Pueblos Libres, ¿sí? Que va a estar integrada por la banda oriental más las provincias del litoral, y a esa organización que él va a liderar, sus seguidores lo van a llamar protector, ¿sí? Y supremo jefe militar. Entonces, esta idea de que Artigas se construye como un líder que protege a su población, ¿sí? Es importante. Bien, vamos a avanzar. Entonces, como respuesta, Buenos Aires va a reorganizar el poder militar y le va a ordenar al general Guillermo Brown la toma de Montevideo, ¿sí? En 1814 va a poner punto final al poder español, ¿sí? Y a la disidencia de Artigas. Cuando decimos disidencia es una forma de pensar distinta que tenía Artigas. Entonces los revolucionarios criollos van a recuperar un territorio que era clave para el comercio y para el aprovisionamiento de armas, ¿sí? En el caso de la banda oriental. Bien, ¿hasta acá se entiende? Sí, están contestando Tiziano, Mario, Lautaro, Facundo, Johnny. Bien, perfecto. Bueno, seguimos entonces. Vamos a volver a Buenos Aires a ver qué sucedía. Ahí cambié de diapositiva, me dicen si se puede ver. Sí, se ve. Bien, perfecto. Bueno, tenemos que en Buenos Aires entonces Carlos de Alvear asumió el directorio en 1815, ¿sí? Luego de la renuncia de Posadas. Posadas estuvo un poquito tiempo, apenas un mes y medio en el cargo del directorio. Entonces, Carlos de Alvear va a ser nombrado en este puesto, ¿sí? Pero va a ser un poco la marca de identidad, va a ser la inestabilidad entonces en estos años y concretamente los enfrentamientos con los caudillos federales del litoral y el poder concentrado en pocas manos se va a volver en su contra, ¿sí? Entonces, lo que va a ocurrir es que el ejército se va a sublevar, es decir, se va a oponer a las medidas de gobierno de Carlos de Alvear, obligándolo a que renuncie al cargo y disuelva la asamblea del año 1813, ¿sí? La que había decidido sobre qué camino tomar. El jefe de esos grupos que se habían sublevado, Ignacio Álvarez Tomás, lo que va a hacer es convocar a un congreso, ¿sí? Ese congreso se va a reunir en San Miguel de Tucumán, ¿sí? Para decidir sobre la independencia de las Provincias Unidas. Entonces, cuando hablamos de inestabilidad política, hablamos de estos episodios.